paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Jesús da a Pedro el título de piedra, roca en la que va a edificar su iglesia, un cimiento humanamente frágil, pero que no se hundirá, porque es la mano de Cristo quien lo sostiene. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces, las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre
sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Al comienzo de la persecución del rey Herodes Agripa contra la comunidad cristiana, San Pedro, encarcelado por el Evangelio, es liberado gracias a la oración de la Iglesia y la intervención directa de Dios. Escuchemos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos:
¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, inspira nuestros pensamientos y palabras. Dispón nuestros corazones. Manda tu fuego. Derrama tu unción. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Manda tu fuego. Ábrenos. Manda lluvia de gracia, de bendición sobre todas las almas. Manda tu fuego. Derrama, oh Espíritu, Derrama tu santa unción. Te necesitamos, oh Dios. Te necesito. Ven, Espíritu. Te necesito. Gracias, Dios. Te necesito. Espíritu de Dios. Te necesito. Te necesito. Amado Dios, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por la oportunidad de celebrar esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Necesitamos siempre de la asistencia de tu Espíritu para que tu palabra penetre en nuestros corazones y en obediencia podamos siempre hacer lo que te agrada y evitar lo que te desagrada. Danos la inspiración de tu Espíritu, que esa palabra escuchada tenga efecto en cada alma que la recibe, para que seamos transformados, para que podamos ser verdaderos hombres y mujeres gratos a tus ojos, santificados por tu Espíritu. Por eso invocamos esa unción, esa presencia, porque sin tu Espíritu Santo no podemos acceder a la comprensión de tus misterios. Por eso, Espíritu Santo, una vez más, de corazón, te pedimos, ven, desciende, te necesitamos. Inspira nuestros pensamientos, inspira nuestra palabra, inspira nuestras acciones. Alabado sea, Señor, digno de todo honor.
Te necesito, Dios. Te necesito, Divino Espíritu. Condúcenos a la verdad completa. Espíritu de Dios. Dios, te necesito. Gracias, Señor. Con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. Queridos hermanos y hermanas, queremos en primer lugar, para los que no tienen conocimiento, porque de pronto algunos dirán, es que yo escuché que en otros lugares se estaba celebrando la misa con respecto al domingo 14 del tiempo ordinario. ¿Y por qué ustedes celebran hoy la solemnidad de San Pedro y San Pablo? Todas las conferencias episcopales del mundo, siempre con el permiso de Roma, dependiendo de aquellos lugares donde ya como una especie de patronato especial que hay en algunos sitios donde las fiestas no se mueven, pero hay otras que para dar oportunidad a los fieles de que participen cuando caen alguna solemnidad en día de semana, se puede trasladar al domingo siguiente. Y el domingo siguiente ya en muchos sitios se celebró el día 29 de junio la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Nosotros lo vamos a celebrar en Panamá en este domingo, esta solemnidad de los santos apóstoles. Pues bien, lo importante es siempre abrirnos a la palabra. Dejar que sea la palabra la que nos instruya, esa palabra que, como siempre decimos, debemos también encarnarla. Que la palabra me hable al corazón. De verdad que es un misterio cómo Dios obra en las vidas de las personas que se dejan tocar por su Espíritu. La divina providencia dispuso que dos grandes pecadores fuesen pilar de la iglesia. Y digo dos grandes pecadores porque basta leer el Evangelio y los escritos de los apóstoles, los hechos y las cartas de San Pablo para darnos cuenta que tanto San Pedro como San Pablo fueron verdaderamente hombres que en su momento pecaron como cualquier ser humano. Pero también Dios siempre busca al hombre, a la mujer, para que pueda transformar su vida, para que pueda operarse la gracia de la conversión. Por eso la iglesia, como nosotros profesamos nuestra fe, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. O sea, 4 dimensiones que encierra la iglesia católica. Una, santa, católica, apostólica. Y bajo el fundamento de los apóstoles, en este caso, esas 2 columnas, que así lo dispuso Dios en su providencia, para dejarnos a nosotros también un modelo, una inspiración. Todos podemos cambiar, todos podemos ser transformados si dejamos que el Espíritu Santo, que es el que transforma y hace de las criaturas nuevas obras maravillosas, santificándolos. A cualquiera que se abra al don del Espíritu Santo. Y esto es un proceso. La conversión es un proceso que Dios va dando a cada alma para que pueda dejarse guiar a la luz de la palabra y que esa palabra la pueda aplicar en tu vida. Veamos en primer lugar el caso de San Pedro. ¿Y por qué le llamamos Jesús? Porque fue Jesús quien le dio a Simón el nombre de Cefas o piedra. Tú serás piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nunca se habla de la piedra en función de que la piedra es la fundadora. No, no. El fundador de la iglesia es Cristo. Pero Él pone cimiento. Y el cimiento que puso en esa iglesia desde sus orígenes
fue la de un pecador arrepentido, convertido, y que hoy también a lo largo de los siglos ha ido recibiendo sucesores, pero hay que mantener el vínculo de unidad y comunión con la piedra. Hoy corresponde a la figura del Papa Francisco. Mañana, cuando muera, pues Dios no va a dejar nunca huérfanos su iglesia y elegirá el Espíritu Santo un sucesor. Bien, en este ámbito, ¿qué ocurrió de lo que hoy hemos escuchado en la lectura? Fíjense cómo Dios asiste a Pedro, porque no era su hora todavía de morir, aunque el Señor le advirtió que cuando fuera viejo, otro lo guiaría a donde él no quisiera ir. Cuando Pedro hubiera pensado que su vida iba a acabar en Roma. Recuerden que un Galileo, un pescador, que es llamado por el Señor, que tenía un carácter fuerte y a veces hasta belicoso, nosotros lo podemos encontrar también cuando en Getsemaní, exaltado porque ver que le pone la mano a su maestro, saca la espada y corta la oreja de un funcionario de la corte. Y allí también se muestra a un Pedro que a veces podía soltar muy espontáneamente y a quien Jesús en cierta manera lo tiene que liberar de una tentación del demonio, porque cuando el Señor hablaba, a mí me van a tomar preso, a mí me van a golpear, me van a maltratar, voy a morir en la cruz. Este lenguaje para ellos era inadmisible. Varias veces Jesús le habló y cada vez que este tema se tocaba, porque ellos tenían una concepción muy judaica de lo que iba a ser el Mesías. Aunque ya la Escritura nos habla de varias formas, sobre todo particularmente el profeta Isaías, en el capítulo 53 nos habla de un Mesías que padece, de un Mesías que se hace inmolar, pero esta concepción de Mesías no era la más conocida en el ámbito de la fe judía. Pero todos veían a un Mesías poderoso, como sumo y eterno sacerdote, como gran profeta, o el profeta de los profetas, o también como un gran monarca, sucesor de David, incluso más que David. Y aunque en realidad Cristo recoge todo este tipo de mesianismo, hay uno con el que se va a identificar de manera particular: el profeta Isaías, varón de dolores, identificado con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque se va a hacer una hostia, una inmolación, es decir, él viene a sacrificarse, y desde el principio Jesús sabía que para esto venía. Recuerden que cuando hablaba de este tema, uno de los que muchas veces quiso hacerle ver a Jesús que estaba equivocado: eso no te puede ocurrir a ti. Y Jesús se lo queda viendo y dice: apártate de mí, Satanás. Que le haya dicho Jesús que iba a ser su piedra como atacado por Satanás, ciertamente. Ese mismo Pedro también, que era como un gallo fino de pelea, en un momento dado Jesús le dice: mira, Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Eso no, yo, aunque tenga que dar mi vida. Y por eso es importante que meditemos en estos personajes, porque nosotros tenemos mucha similitud, mucha forma de comportamiento como ellos. Pero lo bueno de todo es que Dios nos da la oportunidad de ser transformados. Recuerden que Pedro negó 3 veces al Señor. Es como: yo no conozco a ese hombre, yo no tengo que ver nada con él. Pero llegó el momento, porque también Jesús sabía que ellos necesitaban una fuerza de lo alto. Necesitaban un bautismo nuevo, bautismo del Espíritu, el que transforma los corazones, el que hace posible que un alma pueda pasar de un estado de pecado a un estado de gracia. Eso es lo que realiza el Espíritu Santo cuando nos abrimos a este don, porque es un regalo de Dios. Un regalo que constantemente el Señor está dando en su iglesia. Por eso cuando nos incorporamos a la iglesia por el bautismo, recibimos una nueva condición de hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. De manera que todos los miembros de la iglesia
están llamados a heredar el reino de Dios, que fue lo que Cristo vino a anunciar. Mi reino, el reino en medio de ustedes. Cuando abrimos el corazón y lo reconocemos como Señor, como Salvador, como Liberador, entonces tenemos posesión del reino, porque el Señor quiere habitar en cada corazón. Esa presencia que en cada Eucaristía nosotros realizamos cuando comemos y bebemos su cuerpo y su sangre, que hace de nosotros verdaderos ciudadanos del reino, morada de Dios en cada alma que cree y recibe este sacramento admirable. Así ocurría con Pedro. Pero antes de esto, Jesús tiene que hacer un trabajo de restauración, porque su pecado fue terrible, negar al Mesías. Y de hecho hay muchos que lo siguen negando hoy. Pero el Dios busca el momento oportuno para sanar tu corazón. Porque puede que tú que me estés escuchando en este momento puedas quizás estar en negación, es decir, de rebelión contra Dios. ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué ocurrió esto en mi familia? ¿Por qué esta enfermedad? Hay tantos por qué. Solemos decir que más que cuestionarnos, digamos, ¿para qué? ¿Qué quiere Dios mostrarme con esta realidad que me toca a vivir? Dios obra siempre con un propósito mayor del que yo puedo quizás imaginar, mucho más grande. Llegó el momento en que los discípulos, eso ya está en el Evangelio de Juan, la parte final del Evangelio de Juan, cuando hay un encuentro, ya Cristo ha resucitado y Simón Pedro dice, voy a pescar. Los demás se juntan con él y van a pescar. Ese día no cogieron ninguna sardina, ningún pescado. Dice el Evangelio que Jesús aparece, dice, muchachos, ¿han conseguido algo? Dice, no. Dice, echen la red a la derecha. En ese instante están cuestionando, pero obedecen, la importancia de obedecer la palabra de Dios. Y cuando tiran la red, era tan pesada, según el Evangelio de Juan, que no podían con ella, pero llegan a la orilla y Simón Pedro recoge las redes, él trae la red a los pies de Jesús. Es interesante el pasaje. Se ve que la primitiva iglesia ya tenía muy claro que realmente a Pedro, el pescador, ya no iba a ser como Jesús. Cuando lo llama, dice, ya no va a ser pescador de peces, sino pescador de hombres. Es el gran pescador de hombres. Y lleva el número de peces, cantidad, 154 peces por allí, como el que siempre representa la totalidad del mundo de aquel entonces. Todo esto a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque representa la gracia de este mensaje que hay que tirar la red al mundo entero. Todos tienen que conocer la palabra de Dios. Vayan por el mundo y anuncien esta buena nueva. Pero, como dije, hay que restaurar a Pedro. Y el Señor le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Aquí viene la sanación interior que todos necesitamos en algún momento. Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Por segunda vez, Simón Barjonas, ¿me amas? ¿Me quieres? Tú lo sabes todo, Señor. Por tercera vez, pregunta, Simón, ¿me amas? Pedro se quebrantó y empezó a llorar amargamente. Pero ya estaba, la sanación se dio. Porque es importante que en la vida, para tener una profunda experiencia de Dios, es bueno que reconozca tu culpa, que reconozca tu falta y que te puedas quebrantar ante la presencia del Señor. Es lo que Dios espera de todo esto. No justifiques nunca tu falta o tu pecado. Dios le gusta el corazón contrito. Dios le gusta el arrepentimiento, porque para eso envió a su Hijo, para perdonar, para sanar. El alma que se condena es porque no quiso abrirse al perdón, porque no quiso aceptar la misericordia de Dios. Pero Dios ha venido a traer salvación, no condenación. Es así que entonces el texto que hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles nos habla también ya
cuando Pedro está ejerciendo su función y que hay una persecución contra los cristianos, Pedro está en la cárcel. ¿Y qué hace la comunidad de los creyentes? Ora por él. ¿Qué es lo que debemos hacer por el Papa? Mucha gente critica al Papa, mucha gente habla mal del Papa, pero oramos de corazón por el Papa. Yo siempre digo, si el primer Papa, que fue San Pedro, pudo haberse equivocado como hombre, pero no dejó de ser el que Jesús eligió. Si Jesús hubiera sido vengativo, no le hubiera dado la oportunidad a Pedro. Ya, Pedro, tú me fallaste, tú me negaste, por lo tanto te excluyo. No, Dios siempre está dando oportunidades. ¿Por qué ustedes no caen en la cuenta de la importancia de lo que el Papa Francisco en cada momento dice? Oren por mí. Necesita de la oración. No es que es el sumo pontífice, necesita de nuestras oraciones. Más que criticarlo, más que hablar mal del Papa, hasta cosas blasfemas contra él, oremos. Es bueno que oremos por el Papa. Es caridad cristiana. Y duele ver que muchos miembros de la iglesia aborrecen al Papa Francisco, pero no oran de corazón por él. Él es un ser humano. Él no es Dios. Además, él no es dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo, pero es el vicario de Cristo. O sea, lo representa. Y al final, a quien dará cuenta es a Jesús, no a ninguno de nosotros. Por eso oremos para que su pontificado sea de verdad un pontificado que al final de sus días, como todos los otros, pueda llegar a ser verdaderamente luz para toda la iglesia. Oremos por él. Así entonces vemos otra figura, que es el caso de San Pablo. ¿Y San Pablo quién era? Creo que muchos de los que han leído o han escuchado, era un perseguidor de la iglesia. Un perseguidor. Buscaba a los cristianos para meterlos en la cárcel. Y estaba convencido que era una secta de la cual había que acabarla. Pero ocurrió lo maravilloso, porque el Señor siempre busca a los peces gordos, a los grandes pecadores, para mostrar su bondad y su misericordia. De manera que nadie pueda decir en algún momento, Dios se olvidó de mí, Dios no escuchó mi clamor. No es verdad. Dios no quiere que ningún pecador perezca. Y los Hechos de los Apóstoles nos habla ya de esto, ¿no? ¿Qué pasó con Pablo? Él mismo puede dar razón porque escribió muchas cosas de su vida y lo que era antes de conocer. Dice, yo que fue un blasfemo, hice incluso como un aborto. Dios me llamó, como lo último, me llamó a mí. En la carta que escribe Pablo a Timoteo, que es como una especie de despedida, porque ya tenía claro lo que le esperaba, ha llegado para mí la hora del sacrificio. Sacrificio, es decir, inmolación. Yo sé que el Señor ya le había advertido que por su causa él iba a sufrir mucho. Y lo tenía claro. Y lo dice en varias cartas donde todo lo que le ha tocado por la causa de ser discípulo de Cristo, servidor de Cristo, se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate. Esta expresión es muy importante. Hermanos y hermanas, no nos olvidemos que como cristianos somos guerreros, somos combatientes, que estamos en contracorriente, porque el mundo de hoy está en apostasía y no quiere escuchar la voz de Dios, está en rebeldía, pero tenemos que ser firmes en la fe, no apartarnos nunca de nuestra vocación de saber que somos combatientes, una guerra espiritual. Todos nosotros nos toca vivirla en este momento. Y dice que tú y Dios pudiéramos decir, he corrido hasta la meta. ¿Lo puede decir? Ya Pablo cuando escribe esto está anciano. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Hermanos y hermanas, aun en medio de las dificultades, de las persecuciones, de las pruebas que te sobrevengan, mantente firme en la fe. Corre hasta la meta que es el reino. Poder decir, Señor, tú sabes que me esforcé.
Tú sabes que no me rendí, aun en los momentos más difíciles, di la cara por ti. Ahora solo espero la corona merecida. Y miren lo que Pablo apunta a renglón seguido, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Aleluya. Qué bonito. Él no pensó de manera egoísta en él. Él sabía que ese es el premio que Dios da a todos los que se esfuerzan por la causa del reino. Esfuérzate, no te rindas, no permitas que nada mate tu esperanza, tu fe. Si tienes el corazón puesto en Él, ya que Él se sacrificó primero por ti, que tú puedas dar testimonio de tu fe, aun cuando eso tenga que ser el precio de ser sacrificado por la causa de Cristo. Cuando todos me abandonaron, momento de prueba, qué difícil, cuando tus mejores amigos de pronto te dan la espalda, cuando tú sientes que estás solo, pero que en realidad no lo estás, porque aunque todos te abandonen, Dios nunca te abandonará. Todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado, bendito Dios. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Mientras yo medito en esto, pienso en muchos, bueno, no decir muchos no es correcto, corrijo, pero algunos pastores, y es una tristeza, que se han apartado del magisterio, que se han apartado de la verdad del evangelio y aplauden doctrinas que son totalmente antievangélicas, que no han sido fiel a lo que recibieron de Cristo en la iglesia. Por eso Pablo dice, por mi medio se proclamará claramente el mensaje de salvación. La ideología de género que está imperando en todos los países. Qué triste ver pastores que abren. Una cosa es el pecador y hay que abrazarlo. Otra cosa es justificar el pecado y no se puede. No se puede. El pecado siempre será pecado. Y hay algunos que quieren arrancar páginas de la Biblia para poder justificar esos comportamientos que son desordenados. Dios no quiere que ningún pecador perezca. Por eso hablé desde el inicio de dos figuras pecadoras. Como todos lo somos. Pero no justifique lo que no puede ser grato a los ojos de Dios, que está en la Escritura. Es que quisiéramos hacer una escritura distinta para justificar el mal. No se puede. El mal es real. Satanás existe y la condenación también existe. Pero Dios no nos ha llamado para esto. Nos ha llamado para una transformación. Por eso, tomemos ejemplo de estos hombres, de esta figura. Cuando todos me abandonaron. ¿Y por qué lo abandonaron? Porque Pablo era muy celoso de lo que creía. Porque no complacía. Acuérdense las cartas que escribía a los corintios. Una comunidad que estaba en doble moral. Incluso hasta pecado de incesto. Y Pablo tiene que hablar firmemente de estas cosas. Y dice, entréguenlo a Satanás. Porque no puede estar en una vida de pecado y al mismo tiempo honrando a Dios. Qué triste, hermano. Qué triste cuando queremos nosotros hacer de la palabra de Dios una justificación del mal. Que se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo creyeran todos los paganos, es decir, que los que ni siquiera eran judíos. Y fui librado de las fauces del león. Las fauces del león representa a Satanás, que quiere la ruina, la destrucción. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo al reino celestial. Qué hermosa confesión de fe. Una hermosa confesión de Pablo. Y así el evangelio de hoy también nos habla de lo que Jesús le dijo a Simón en lo que conocemos como la confirmación
de su vocación pastoral. Ustedes, ¿quién dice que soy yo? Opiniones iban, opiniones venían, pero de pronto no cabe duda que fue una inspiración del cielo y dice la palabra que San Pedro reconoce: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo entonces: Simón, dichoso tú, porque eso que acaba de decir no es fruto de la carne, sino del Espíritu Santo. Mi Padre te ha dado esa confesión. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo, el que tenía que venir al mundo. Esto es, para eso, confesar a Cristo. Hoy necesitamos testigos, necesitamos verdaderamente discípulos con esa plena convicción, dar razón de lo que creemos. Y le dice entonces Jesús: mira, te voy a dar una facultad. Esa facultad es que tú tengas las llaves. Eso es una representación, un simbolismo de autoridad recibida. Lo que tú ates aquí queda atado en el cielo. Lo que tú desates aquí también se desata. ¡Qué facultad tan grande! Es una potestad dada en la iglesia a la figura petrina y en comunión con él, los obispos, los sacerdotes, esa facultad petrina. Porque esta membresía, Dios quiere llevarla a la unidad plena en el misterio trinitario. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Hermano, dígame y con honestidad, en los más de 2000 años que lleva la iglesia, ¿qué otra institución que ha habido en la historia ha podido perdurar con todos los ataques, con todas las persecuciones, con todo lo que ha sido una y otra vez acción del maligno para destruir la iglesia? ¿Cómo ha podido subsistir? Mientras hablo de esto, pienso en un acontecimiento histórico de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, como se está dando también un conflicto entre Rusia y Ucrania, entre otros, pero nadie habla de los más de 20 conflictos que se están viviendo, por ejemplo, en África o en Asia. Unas guerras que incluso llevan años, de cientos de muertos. Pero bueno, como estamos en Europa y es realmente pues el continente también donde se mueve mucho el poder económico, ahí sí está repercutiendo. Pero en la Segunda Guerra Mundial ocurrió un día un hecho, porque cuando se hablaba entre los tres grandes imperios de aquel entonces, que era Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, se reunieron los tres líderes y Stalin, que era el gobernante de la Unión Soviética, porque se quiso pedir una opinión del Papa Pío XII, que era el Papa de la época, y respondió, cuando dice que debíamos tener la opinión, dice: ¿y quién es el Papa? ¿Cuántos aviones o armas tiene para poder opinar en esto? El Papa Pío XII después respondería: no necesitamos armas para destruir, tenemos el arma más poderosa, la oración, orar. Pío XII, que merece un reconocimiento, porque también como sucesor de Pedro hizo un gran trabajo de ayudar a muchos judíos. Hoy en día, gracias a Dios, la Santa Sede ha abierto los archivos secretos de las cartas del Papa Pío XII para que se conozca todo lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, apoyando a muchos judíos que fueron privados de caer en los holocaustos que tenían los alemanes. Pues bien, entonces queremos tener esto bien claro. El poder del infierno nunca ha podido ni podrá destruir a la iglesia. Porque si la iglesia hubiera sido una institución solamente humana, no hubiera perdurado en tantos siglos. Esa es la garantía que tenemos el Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán. Y recuerdo el grito del Papa San Juan Pablo II en Chile, cuando un grupo de izquierdistas querían boicotear su presencia.
el Papa agarró su báculo fuerte y decía: no tengan miedo, no tengan miedo. El miedo siempre es una acción del mal para quitarnos la paz y la esperanza. Cristo es más fuerte, el amor es más fuerte. Y hoy tendremos que hacer también ese grito de San Juan Pablo II: no caer en el miedo, porque las circunstancias en las que vivimos en la actualidad nos quieren hacer palidecer, acobardarnos. Y desgraciadamente hay algunos que han caído en esto del miedo. Necesitamos hombres y mujeres que den razón de su fe, sacrificándose por él. De hecho, lo estamos teniendo en muchos países. Hay que ver que tenemos iglesias martiriales ya en este momento. Entre otras, Nigeria, México, hay muchas otras más, pero que son acontecimientos recientes. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves, Pedro, del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Queremos pedir al Señor que hoy, en esta solemnidad de estos dos grandes pilares, Pedro y Pablo, podamos afianzar nuestra fe en nuestra iglesia católica, una santa, católica y apostólica, por la enseñanza que estos hombres de Dios sembraron, y que cada uno martirizado con su vida dan testimonio de Cristo resucitado. Ven, Espíritu de Dios, danos el valor en esta hora de mucha apostasía, de mucha incredulidad, de muchas mentiras, de los poderes del infierno que se levantan para suscitar angustia y miedo. Danos el valor. Danos el valor de testificar, que así podamos ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. ¿Quién podrá separarme del amor de Cristo? Ni la prueba ni la angustia, ni el hambre ni el dolor, ni el peligro ni la espada. Como dice la Escritura, Como dice la Escritura, somos vencedores en Cristo. y ya vencedor, Créelo, no te acobardes, no de marcha atrás. que te veamos. Mantente firme en tu fe. Y es que eres tú, el Dios que me da la vida. Gracias, Señor, por darme la vida. Danos el don de fortaleza, el don de la templanza para resistir toda insidia del mal. Gracias, Señor. Alabado seas. Solo tú. Has llenado mi vida y has hecho Y en mí soy tan feliz amando a Jesús. Te amo, te adoro, mi Jesús, mi Rey, fundador de esta iglesia, una santa, católica y apostólica. Amén, amén y amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.